Hola, ¿qué tal, lilicutenses? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y antes que nada quiero agradecer a Deyuxel, o Deuxiel, o el Teletubi del Amor, o el Pícaro Tubi, o el Teleturbio. Gracias, amigo, por tu donación. Quiero que sepas que eso va directo, me ahorras un problema. Muchos donadores va directamente a la luz o a internet. El tuyo va directo al regalo de mi ahijada, que me estaba quitando el sueño por las noches porque no estaba agarrando changas como para poder comprarle algo. Así que Deyuxel, muchísimas gracias. Quiero agradecer también a todos los que se fuman mis videos, a todos los que me dan like, a todos los que me... ¿Cómo es? A todos los que me comentan, porque todo el tiempo me están demostrando el cariño y eso se aprecia muchísimo. Bueno, vamos a tratar de romper un pequeño récord hoy. Ustedes recordarán que yo hace un tiempo saqué una sección que se llamaba Super Gutural. El Super Gutural lo que tenía era que yo hacía una recompilación como de 200 notas, 4 horas, revisionando todo tomatazos lo que hablaba de un tema, ¿no? Lo hemos hecho con Lord of the Ring, y creo que lo hicimos con She-Hulk, o no me acuerdo si con Zaslav, no me acuerdo. Bueno, esto no va a ser un Super Gutural, pero quiero romper ese récord y ver si en como mucho 10 minutos, 12 minutos, puedo hacerles un panelazo de todo lo que está sucediendo sin ser chantapufi y robar con el mismo tema 4 o 5 videos. Así que si estás dispuesto a continuar y acompañarme en esta odisea y en este rompedero de récord, ¿querés quedar en los récords de Guinness de este canal? Vamos allá. Bueno, a ver. Esto es para entrar en un panelazo, ¿no? La taquilla de Avatar 2 decepciona con 134 millones, menos de 500 millones en todo el mundo, ¿no? Y menos de 500 millones. Bueno, The Way of Water no comienza como se predijo y necesita tener piernas enormes como la primera película para ser un éxito. Esto es viejito, pero ahora vamos a entrar en lo jugoso. Acompáñame. La taquilla de Avatar 2 ha decepcionado, ya que solo recaudó 180 millones a nivel nacional y menos de 500 en todo el mundo. Los intercambios estimaron que la película generaría hasta 200 millones durante el primer fin de semana y 500 millones o más en todo el mundo. Eso no sucedió, porque a nivel completo, o sea global, 435 millones para redondear. La película también puede enfrentar una dura competencia de película animada familiar El gato con botas, El último deseo, que se estrena el miércoles justo a tiempo para Navidad, el cual, déjenme hacer un panelacito rápido, ya tiene un 97% en el Walk Tomatómetro. Va, listo, datito de color. Vamos allá. Sigamos. ¿Podría argumentar... Avatar tendría piernas? Piernas es como decir, tiene sustento como para llegar a esos 2.100 millones de dólares que necesita para empezar a generar ganancias. Y he escuchado por ahí que muchos dicen, no, pero tuvo 460 millones porque hicieron 2 películas. No. El presupuesto es de 460 millones en la 2. ¿Tá? Lo que pasa que dentro de eso hicieron algunas tomitas, alguna cosa por ahí o por esa. Pero no te olvides que tiene que por lo menos ganar 1.500 millones para llegar al punto de equilibrio, más la postproducción, que eso no está contemplado. ¿Está bien? Así que bueno, tiene que llegar a los 2.100 millones, 2.060 millones en realidad. ¿Está bien? Bueno, sigamos. Yo si vos me preguntás si tiene piernas, y yo no creo que los vaya a llegar. ¿Por qué te digo esto? O sea, solamente en cines, ¿eh? Después, por ahí si cuestiones de DVD, Blu-ray y todo ese tipo de cosas, ahí ya no me meto porque no la tengo, no la tengo bien, ¿no? Pero yo no creo que llegue a esa plata en el cine. ¿Por qué te digo esto? Y porque, a ver, si bien estrenó en un momento medio complicado, porque estaba el Mundial, porque justo es Navidad, entonces vos podés decir, bueno, mucha gente viajó al Mundial, mucha gente está haciendo los regalos de Navidad, un montón de cosas. No te olvides que también Estados Unidos se quedó sin el Mundial hace rato. ¿Está bien? Así que no sé si es tampoco tanto el problema. Esas son las cuestiones que yo le puedo llegar a ver. Y por otro lado, no te olvides que, bueno, Avatar
mucha gente nueva no la conoce. Y no es una franquicia que se haya arraigado en nuestra generación, si bien fue un boom en su momento, en su generación como se arraigó, por ejemplo, Star Wars o Star Trek, ponele, o cosas así. Fue una precursora, fue una película que marcó una época, pero no por la película per se, sino por los adelantos cinematográficos que esta traía. No fue como un Matrix, que un Matrix revolucionó el cine, pero además tenía un guión de puta madre, una historia de puta madre, tenía, no sé, eran... A ver, vos veías cualquier personaje y vos te enamorabas de cualquier personaje. Tenían frases icónicas que quedaron grabados. Neo, this is loco. Y era un chaboncito que aparecía 2 minutos. Dorothy, no sé qué, y el churrasquito cuando lo comía. Yo qué sé, las curvas de Trinity y la presencia que tenía Trinity. ¿Entendés? Ese personaje místico. Neo con todas sus técnicas. O sea... Avatar era así, los enanitos verdes, los enanitos azules, que bueno, tenían buenos efectos, 3D, un montón de cosas, Sigourney Weaver, yo qué sé, ¿viste? Sigamos, podría argumentar que una semana antes de Navidad, y todos estos comprando porque tuvo películas como Star Wars Force Awakens, que recaudó más de 250 millones en el mismo periodo. Lo que pasa es que vos no podés comparar esta franquicia con Star Wars. Star Wars marcó una época, un hito, y todos los padres y madres, todos los tíos, imbuimos a esa generación de Star Wars. ¿Entendés? Pasamos la posta. Con Avatar ese fenómeno no fue. Cameron ha dejado claro, Avatar 2 también necesita igualar estos números de Star Wars, pero de acuerdo con los números de la primera semana para la taquilla de Avatar 2 no parece estar sucediendo. Vamos a ver un poquito cómo empezó. Jueves y viernes 53 millones, sábados 44 millones, domingo 36 millones. ¿Está? Fin de semana, 16 y el 18 de diciembre, 134 millones. Doméstico, 134. Internacional, 300 millones. Total, 434. Pero pará. Yo no voy a ponerme a ver todo en Amber porque se va a hacer largo, pero te dejo acá por si querés vos evaluar más los números, ¿no? Esto es la taquilla hoy. Hoy. ¿Está? Y tiene taquilla nacional 168 millones. Y taquilla internacional 387. Y taquilla mundial 555. Vos dirás, puta, pero mirá, recaudó muchísimo. Claro que sí, recaudó muchísimo. Lo que pasa que lo que no queda claro es si va a poder llegar a esos 2100. Porque el primer fin de semana no pudo. Después viene como es, Año Nuevo. Y no te olvides que allá están en pleno año lectivo. No es que están de vacaciones. Así que la verdad que no sé, yo estuve investigando a ver cómo era el año lectivo en Estados Unidos y las vacaciones de invierno, de verano terminaban en mayo, junio algunos, dependiendo en el lugar. Así que no te olvides que están en pleno periodo lectivo. Está bien, tienen esos días de Christmas Eve y todo un montón de cosas, pero no sé. Acá les dejo la taquilla y por si no sos medio escéptico, acá te dejo la de Box Office también. ¿Está bien? Donde te muestra todos los 5 días y te muestra que esto es atroz, me parece, la caída. Y acá es donde despierta un poco el tema de si tendrá piernas o no. Porque sabemos que más o menos han tenido caídas, películas que han llegado a buena taquilla, han tenido caídas, no sé, como mucho en el segundo fin de semana, 34, 42. Esta tuvo pasó el fin de semana, el mismo lunes, tuvo una caída de 55%. Acá llegó a 150 millones. Todavía no está lo de martes, que lo del martes debe haber sido esto que vimos en The Numbers, que dice 168 millones. Así que The Numbers debe tener hasta hoy. Así que bueno, la verdad, yo no sé si va a llegar. La verdad que no me interesa ni me importa. Pero bueno, vamos un poquito a lo que nos va competiendo, dijo, ¿no? En lo del gato con botas ya lo terminamos. Esto va después, mira. El síndrome depresivo y esto es muy loco porque esto es muy woke, es muy progre. El síndrome muy cristalcito, muy copito de nieve, allá que es Navidad y está nevando y los copitos progres
de los gringos se me están derritiendo y rompiéndoseme a pedazos. El síndrome depresivo de Avatar. La película provoca pensamientos suicidas entre sus fans. Ojo, es muy triste que una persona quiera quitarse la vida. Ya vamos a entrar en otro tema que tengo medio preparado, con cosas que están sucediendo, ya no es transgénero, ya no son cosas de, no sé, de transespecie y un montón de otras cosas, sino que bueno, no les voy a contar porque se me va a hacer el video, pero bueno, esténse atentos porque viene un videito con todas estas cosas. De por sí es muy triste que una persona quiera sacarse la vida. Lo puedo entender, claro que lo puedo entender. No me voy a meter si es lo más cobarde que puedes hacer, porque para mí tenés que tener unos huevos bárbaros para pegarte un tiro o un corchazo o lo que sea. Pero bueno, desde el punto de vista egoísta puede ser que sea un acto cobarde, ¿no? Porque los que quedan los lastimás de por vida. Los condenás a ¿cómo es? A depresión perpetua o a tristeza perpetua. Pero bueno, eso no me voy a meter. Es muy feo que una película te genere eso, pero el tema no es lo que te genera la película. Vos, igual que cuando yo te hago un video de estos. Vos cuando te enojás y querés desuscribirte porque, mira lo que dice el Guta, no sé qué, bla, 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 tenés que preguntarte si es lo que dice el Guta o por qué te tocó tanto. Porque el camino para poder uno prosperar como persona, poder evolucionar y eso, es todo el tiempo estar cuestionándose. Por eso existe la filosofía, el cuestionar todo. Entonces la pregunta no es, mirá el boludo de Guta lo que dice o la opinión que tiene. La pregunta es ¿por qué te toca tanto? Vos tenés que preguntarte por qué te toca tanto. Si encontrás el por qué te toca tanto y pensás que es una pelotudez lo que dije y no querés darte cuenta que por ahí la pelotudez que dijo te hizo evaluarte y tal vez resolver una problemática o buscar ayuda por una problemática que tengas, bueno, desuscribite, está todo bien. Ahora, por ahí podés decir, mirá, gracias al Guta descubrí esto. Entonces le podés dar un like a este video. Ahora, es muy triste que una persona tenga estos sentimientos y que una película se los despierte, ¿no? Ahora, la pregunta es la misma. ¿Por qué te provoca esto la película? ¿Es la película la que te provoca? ¿O vos ya tenés algo dentro tuyo que no está funcionando bien y te está lastimando y esto solamente lo saca a relucir? Por eso está bueno todo el tiempo cuestionarnos y cuando vemos que no hay algo que funciona, buscar información. Cuando yo no sé algo, como por ejemplo lo que vamos a ver ahora próximamente, lo busco al toque, me genera una duda y la busco y me la saco. Y eso es lo que yo quiero impulsar en este canal. Yo sé que mucha gente dice, Guta, no me subestime. No, el mensaje no es para todo el mundo. Pero también hay muchos, yo lo veo en la audiencia que tengo, hay muchos chicos jóvenes. Y a los chicos jóvenes muchas veces los padres son más jóvenes. Entonces por ahí este canal puede llegar a ayudar a un chico que por ahí tampoco el mismo padre puede llegar a ayudarlo. La esperada secuela El sentido del agua ya ha llegado a las salas de cine, pero primero el filme, estrenado en el 2009, no fue sano para todo el mundo. Yo acá lo tengo, voy a leer este pedacito nada más para no hacerlo muy largo. Desde que fui a ver Avatar, he estado deprimido. Ver el maravilloso mundo de Pandora y a todos los Na'vi me hizo querer ser uno de ellos. Esto es lo que estamos hablando siempre de cómo hoy estas generaciones están tan faltas de personalidad, tan falta de seguridad en sí mismo, de autoestima, de un montón de cosas que necesitan verse reflejado todo el tiempo en algo de fantasía, pero que quieren volverlo realidad. Porque yo creo que si lo vuelven realidad en sus pensamientos, piensan que puede ser real lo que ellos estén viviendo. O pueden hacerse real lo que ellos no pueden ser en la vida real. Y es algo de fantasía, está bueno si vos te querés ver reflejado en algo de fantasía. ¿Quién no se ha puesto la capa de Superman o la de Batman y ha querido ser eso desde chico? Pero después vas creciendo. Y cuando vas creciendo vas haciendo una personalidad, vas formándote un carácter, una autoestima. Si hasta el día de hoy vos tenés que ponerte la capa de Superman para sentirte fuera del mundo, y algo está pasando con vos, loco. Si vos querés que en algo de fantasía ver la realidad, es porque tu propia realidad no puede ser una fantasía.
No sé si me explico la idea, mi cabeza está reclara, pero, o sea, vos estás viendo algo de fantasía y querés llevar tu realidad a esa cuestión de fantasía. Y eso es donde pecan la mayoría de las películas hoy en día. Porque vos te tienen que sacar de tu vida, no meter tu vida en la misma fantasía. Porque ahí es donde colisionan los dos mundos. Bueno. Espero haberme... La verdad que fue intrincado, mi cabeza sonaba fácil y explicarlo no lo fue tanto. Espero que se haya entendido la idea, me lo dejan en la caja de comentarios, me dicen, boludo, sos un tarado, dijiste cualquier pelotudez. Para compartir en persona, incluso he contemplado el suicidio, pensando que si lo hago, renaceré en un mundo similar al de Pandora y todo será igual que Avatar. Otra persona preguntó, ¿hay otras personas que piensan que la humanidad se está yendo al garete? Sí, claro que se está yendo al garete. Claro que se está yendo al garete. Tenemos por un lado que me estás diciendo que estamos avalando que una persona, tomando como normal, ¿no? Que una persona se case con un muñeco y tenga un hijo con un muñeco y todo su entorno vaya al casamiento. Eso después lo voy a traer en otro video. Vaya al casamiento. Estás viendo personas que se mutilan los miembros. No estoy hablando de, por ejemplo, de personas transgénero. Estoy hablando de que se cortan la pierna, se cortan un brazo, se cortan un dedo porque sienten que ese miembro les molesta o se sienten más a gusto con ser, llamémoslo así, una persona con capacidades diferentes o con alguna discapacidad. Y su entorno lo avala. Y su entorno le dice que está normal. ¿Qué vamos a llegar al momento de que no vamos a hablar de un asesino serial y le vamos a decir está bien, lo vamos a amparar? Estamos viendo gente que se cree un perro y vive como perro. Y yo no digo, cada uno haga lo que quiera. Pero yo, si alguien de mi entorno le pasara eso, yo trataría de buscarle ayuda. Si el psicólogo me dice que lo mejor es no hacerlo chocar con la realidad y ir de a poco el tratamiento, perfecto. Pero a mí no me parece que amparando esos comportamientos le estés haciendo un bien. Porque lo que estás haciendo es convenciéndolo más de que eso está bien y va a llegar un momento en que va a perder el límite entre la realidad, que ya lo tiene perdido, pero más aún traspasando la delgada línea roja, en algo que le termina perdiendo la cordura. Este fenómeno se bautizó como depresión post-Avatar entre la comunidad de fans. No obstante, mirá, si ya tiene un nombre, estamos cagados, porque se está institucionalizando. Entre las comunidades de fans. No obstante, da igual si el visionado de la película fue un estreno en cines o mucho más tarde. Por ejemplo, Variety ha contactado con Max Perrin, un artista digital que experimentó por primera vez Avatar en 2017 y tuvo el mismo efecto. De verdad me hizo pensar mucho sobre algunas cosas. No tenía ni idea de que algo como esto podría influirme tan profundamente. No tenía ni idea cómo iba a cambiarme tanto. A ver, tampoco es que Avatar tiene una historia, un desarrollo de personaje en la que vos digas, puta, me perdí en una realidad alternativa. Yo qué sé. En 2020 se formó En 2020 se formó de forma oficial Kelutral, una comunidad online de fans de Avatar creada en Discord que comenzó con el objetivo de aprender y conversar el idioma Na'vi. Actualmente, además de su plan original, su misión también es dar espacio a los seguidores de la película para que conversen entre ellos. Kelutral apareció incluso en un episodio de la serie How to with Johnson Wilson. Ahora que la secuela ha llegado a los cines, ¿provocará el mismo efecto? ¿Habrá que esperar unas semanas para ver si el síntoma depresivo post-Avatar vuelve a presentarse entre los fans o no? Avatar, el sentido del agua, se ambienta en una década después de los sucesos ocurridos en la primera entrega. Jake Sully y Neytiri han formado una familia, pero los peligros siguen presentes en Pandora y la familia protagonizada tendrá que enfrentarse a nuevos retos. Sobre estas líneas, no te pierdas el tráiler. Obviamente, Jake Sully ya dijeron que va a ser un padre responsable, un padre esto, lo otro, y que la testosterona es una toxina tóxica. Pero que nos va a llevar al próximo capítulo. Quédate conmigo, no te vayas porque lo que viene es más loco todavía. Pero antes, unos anuncios. Estimada audiencia, interrumpimos las noticias para el siguiente anuncio comercial. Si te está gustando el video y quieres ser parte de esta comunidad, suscríbete. A vos no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Continuamos. Bueno, perdón, tenía que hacerlo, era necesario. Déjenle like, no sean malitos, suscríbanse.
Y vamos con el siguiente temita. Para que lo encuentre. Esto es rapidito. Y quiero que nos lleve a otra pregunta, ¿no? De cómo están manipulando y cómo manipulan las cosas. Para que todos los que vienen y dicen, no, pero vos sos hater, no, pero porque odias a Tomatazo, no, porque odias a Marvel, no, porque odias a Disney, pum, pam, pim, pum. Todas esas estupideces que vemos. Vos fijate la manipulación, como por ejemplo Tomatazos, con el tema de las críticas, de los que saben, y cómo después te salgan a decir, ay no, al final no era tan así, y todas cosas así. Primero te instalan algo, vos comprás eso, te instalan la idea y después es muy difícil tirarte la idea para atrás. Porque una vez que está algo instalado, que germinó en tu cabeza, si no tenés la capacidad, o por ahí no es la rutina, perseverancia tampoco. Lo que tienen los militares. A ver, pará. No tenés la disciplina para poder cuestionarte o para poder decir, no, bueno, pará, vamos a hacer una cosa, vamos a evaluar lo que me están diciendo en vez de comértelo todo entero y descremado. Hay chicos que son sugestionables y les entra eso y después no tienen la capacidad para decir, ah, no, mirá, esto estaba mal, me comí esto y ahora puedo bajar mi orgullo y pedir disculpas porque no era lo que estaba defendiendo, por ejemplo. Bueno, ¿y a qué voy? Bueno, ahora vamos a ver esto. Avatar 2, Top Gun, Maverick dominada mejor películas en los Globos de Oro 2022. Avatar, The Way of Water, esto fue el 12 de diciembre, ¿eh? 12 de diciembre. Acordate esta fecha, 12 de diciembre. Top Gun, Maverick batió todos los récords y obtener nominación al Globo a la mejor película. Para que lo marque acá. Si bien Avatar The Way of Water aún no se ha estrenado en los cines, se proyectó para audiencias selectas y los críticos la elogiaron como una obra maestra visual y una historia digna de elogio, impulsada por los personajes y en general acordaron que se merece la publicidad que la rodea actualmente. El propio cineasta James Cameron expresó recientemente su confianza en que la película complacerá al público en general y afirmó: sí, me gusta mi película. Sé que a otras personas les gustará mi película y es muy simple en realidad. Sí, por lo que están diciendo todas las críticas, es demasiado simplona. Se gastaron los mil millones en efectos porque no tiene desarrollo, no tiene desarrollo de personajes, no tiene casi historia y muchos dicen que la verdad que no da ni para una 3 ni para una 4 porque si no desarrollan bien, ¿qué van a seguir? Gastando esa plata que se va toda en ¿cómo se llama? En efectos especiales. Yo sé que Cameron siempre quiso ser vanguardista en el tema de la tecnología. El tema es que la tecnología en un momento se estanca. Y de la 3 a la 4, si estás vendiendo tecnología, en la 4 no vas a tener tecnología que vender. Entonces, ¿qué vas a vender? Si no tenés una buena historia, si no creás un buen nicho que vos digas, wow, quiero saber más de Luke Skywalker, quiero saber más de Darth Vader, o que en este caso de los Na'vi. Bueno, no puedo hablar con propiedad porque no la he visto, así que hasta acá va a entrar mi comentario. Bueno, a mí esto me generó mucho ruido. Si bien Avatar no se proyectó en audiencias y sabemos que se estrenó en cines, por lo que dice en Amber, se estrenó el 16 de diciembre, ¿no? Lanzamientos internacionales el 14. Pará, ¿cuándo se estrenó? Se estrenó, ahora no me acuerdo la fecha, la puta madre. El lanzamiento hace 5 días, estamos a 21, es el 16. ¿Está? Acá está, 16 de diciembre, viernes 16 de diciembre. ¿Vamos a poner esa fecha? 16 de diciembre. Bueno, vamos acá. Para que vean lo que yo les estaba diciendo, la manipulación y cómo quieren meter todo lo que sea Disney, todo lo que sea apretujón. ¿Vos crees que esto es gratis? ¿Vos crees que realmente ¿cómo es? Los tipos estos que hacen las reviews son gratis o les ponen un pastón a todos los medios para que salgan esos tipos a hablar bien de las películas? Esto es como una bajada de línea de los medios, de los noticieros, de los periodistas. Esto es igual. Yo te pongo la pauta para algo. Bueno, en los medios se debe llamar de otra forma en estos portales. Te pongo la publicidad. Bueno, 16 de diciembre. Golden Globe 2023. Todo lo que debes saber de la ceremonia. Yo quería saber hasta cuándo se podían nominar, ¿no? Y me vine a esta paginita que fue la única que realmente lo... Uy, se me despintó.
Dame un segundito, pongo pausa y lo busco. Bueno, ahí lo pude encontrar. Entonces, como te decía, me hizo ruido. ¿Y qué vine a ver? Bueno, los Golden Globe 2023 marcan el 80 aniversario de los premios. Vos te imaginás que no es lo mismo, vos fijate, cuando Superman cumplió los 75 años, los 80 años, hay fechas que son marcatorias, ¿no? Como que, justo gané el 80, no es lo mismo el 79 que el 80, ¿no? Y estoy metiendo así a presión Avatar, ¿no? Porque seguramente, no sé si la va a ganar o no, pero tenemos que competir y ver si lo podemos tal vez comprar. Porque es el 80 aniversario. Nadie recuerda el 79, pero sí el 80. No el 81, no el 82. Por ahí sí el 85. Pero no el 81, no el 82, no el 83, no el 84. Bueno. Marca el 80 aniversario de los premios, donde se conoce tanto los mejores proyectos del cine como los mejores de televisión en el año anterior. Y acá viene lo importante. La fecha límite para proponer a los candidatos fue el 7 de noviembre del 2022 y se confirmó que los nominados van a ser anunciados el lunes 12 de diciembre. ¿Te acordás la fecha que te dije? Se estrenó el 16 de diciembre, ¿está bien? Y el 12 de diciembre fue como la muestra a la gente, a estos tipos que son los que hacen las reviews. ¿Está bien? Entonces vos fíjate cómo se cagan ellos mismos en las reglas. Y después te vienen a justiciar a vos con lo que está correctamente o con lo que es correcto. O te vienen a decir cómo tenés que vivir tu vida. Y ellos mismos están cagándose. Porque recordá que la gente que vota estas cosas son 80 o 90, no me acuerdo, de estos que hacen las reviews, ¿no? A ver, estaba por acá, creo. Pumba. Bueno. No importa, se presentan el regreso importante en el momento de la controversia, la diversidad, los premios de la academia, pum pum. Ahí está. También agregó 103 nuevos miembros que van a ser parte de las votaciones para elegir a los nominados y ganadores, buscando tener una mayor diversidad y representación en más de 60 países. O sea, creo que ahora son 200 personas, ponele, las que votan. ¿Está? Listo. Quería que tuvieras ese datito de color. Vamos a otra cosita que también va a ser rápida. Avatar, El Camino del Agua, fans abuchean a James Cameron por negarse a firmar autógrafos. Pará, no voy a adelantar, déjame que me ría solo, pero no voy a adelantar. Un nuevo video del director ignorando al público circula en las redes sociales. Cameron siempre estuvo, para haber importado, vamos a leerla, ha esperado el fanatismo del público con sus estrellas, excluyendo a James Cameron, legendario cineasta que se ha encargado de dirigir la película más taquillera. No, esto no era. Cameron siempre estuvo interesado en la ciencia y el desarrollo del 2001. Estos son datitos de color. James asistió al premiere de Avatar en el edificio W Beverly Hills y pronto dejó el complejo. A la salida le esperaba un grupo de fans ansiosos de autógrafos, pero él decidió pasar de largo y se metió rápidamente en su camioneta. Las personas comenzaron a abuchearlo y él sacó su mano por la ventana, lanzando el dedo en el medio de los presentes. O sea, haciendo fuck you. Vamos a verlo el videito. ¡Pumba! Ahí sale Cameron. A ver si le puedo poner un... Ah, no se va a escuchar. Bueno, no importa. Ahí debe estar todos. ¿Ves? Están abuchando. Se caga de risa. No sé si es el guardaespaldas. Y ahí, pumba. Pará, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos. Bueno, no me avivé de ponerle pausa. Mirá. Pará. Ahí está. Ahí se caga de risa el chabón. Y... ¡pumba! Ahí está el fuck you. Qué diferencia con Johnny Depp, ¿no? Ay, Dios. Y después vos hablame de una... El que nos viene a decir que tenemos que testosterona tóxica, que tenemos que deshacernos de eso, que él ya está un paso más allá de todo eso porque lo aprendió cuando era joven, todos los problemas que le había venido, que yo hice el video, después lo dejo en las portaditas finales. Y encima que le está yendo la taquilla para el orto. Y encima, vamos a ser sinceros, que de la película casi ni se habla. Sí, está bien, hay muchos canales que por monetizar un mango más, un mango menos, te sacan 50 videos del mismo tema. Y está perfecto, cada cual con lo suyo. Lo que te quiero decir es que tampoco se habla tanto en las redes, en los blogs. Se hablaba más de Wakanda, de un montón de cosas.
es como que esto todavía no ha explotado. Entonces, en vez de quedarte a firmar, hacer marketing, hacer que exploten las redes con metadatos, no es lo mismo que digan, oh, mirá, Cameron se paró y firmó, no sé, cosas, habló con los fans, hizo toda la parafernalia. No, el tipo se da este lujo, y así y todo, la gente la va a ver. Al margen de que, por lo que tengo entendido, es medio panfletario con el tema del gozo climático, pero como no la vi, no hablo, ¿está bien? Encima de eso, que la gente va, la ve, después nos dicen que los fans somos tóxicos, que los fans son malos. Bueno, vos fíjate, este es un estereotipo clásico, no solamente de progre, sino que clásico de Disney. Atacar al fan, decir que si no la ves si sos blanco y vas a ver Wakanda Forever, sos racista. Y no tendría que haber ido nadie. Que la vayan a ver la gente afroamericana y listo. A ver cuántos apoyaban. ¿Está bien? Porque esto es simplemente racismo. Lo estás haciendo al revés. En vez de integrar, seguimos haciendo grietas. Sé que ese video se me fue para el carajo, se me fue a la mierda. No pude cumplir con lo que había pactado. No creo que haya roto un Cordeguín, aunque sé que fue más chiquito el video y mostré mucha información. Espero que te haya gustado, espero que te hayas divertido y como siempre digo, game over.